Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Isabel y su café. ¿Cómo se vive la adolescencia hoy, Leti Godwell? Bienvenida y antes que nada, felicidades porque tus alumnos ganaron Expociencias en Los Cabos. Mil gracias, pues buenas tardes a todos. Encantada de estar aquí como siempre. Gracias, Isabel. Y sí, bien contenta. Tenemos 2 equipos que pasaron de Expociencias y nos vamos a la estatal. Ay, qué emoción y qué orgullo, sí, porque hay mucho trabajo detrás. Mucho. No se nota quizá, pero sí es mucho trabajo. Del día a día, checar detalles y no sacar el dedo del renglón para que no se pasen motivar cosas. a los jóvenes, que siento porque que ahora es más difícil que antes motivar a los chavos a este tipo de actividades, ¿no? Sí, a veces es como que por cumplir y ya, y no ven todo lo que pueden lograr. Entonces, abrirle los ojos para que vean todo eso que pueden lograr, alcanzar metas, pues es fabuloso. Muy bien, y uno tiene que sentirse orgulloso. Platícanos, por un momento me preocupé el tema del día de hoy. ¿Por qué? Porque a veces no es suficiente lo que hacen los jóvenes. Bueno, a veces hay papás que tienen expectativas muy altas con sus hijos y entonces nada de lo que hacen es suficiente. Si ganaron 1, tienen que haber ganado 2. Si pasaron a la final, ¿por qué no fueron el primer lugar? Y eso a veces también llega a un punto que termina desmotivando a los chavos y es, pues, ¿para qué lo hago si nunca los dejo contentos? Y por el otro lado, lo que a mí sí me preocupa es que veo luego jóvenes, adultos, que traen esto de, pues es que ¿para qué si yo no soy suficiente? Y les va quedando eso. ¿Lo estás viendo esto en terapia? En terapia. Es que yo no soy suficiente, es que nunca les doy el gusto, es que por un lado eso y por el otro lado el eterno perfeccionismo de exigirse y exigirse más de las posibilidades de cada uno. Sí. Para dejar contento a mamá, dejar contento a papá. Y el tema es que se pierden ellos. Muchas veces no es lo que yo quiero, es lo que quiere mi papá o lo que quiere mi mamá o tener que ser mejor que. Y a veces les dejamos la vara muy alta a los hijos. Entonces, eso empieza a crear toda una desmotivación que es muy complicado porque son agujeros que llenar que son difíciles porque cada uno tiene su proceso, cada uno tiene sus límites, cada uno tiene sus capacidades y quizá tu hijo es muy bueno en matemáticas pero no es bueno en fútbol, pero te encanta el fútbol y sueñas que tu hijo juegue en fútbol y lo mandas a los campamentos de fútbol y sí va porque están sus amigos, porque a ti te gusta, pero no es lo que él realmente quiere hacer. Y no es lo que luego, por ejemplo, claro, no le pega el gol, se le pasa la pelota y es luego los comentarios de te dije, ¿no? Como si pudieran hacerlo los papás mejor que ellos y los que están en la cancha son los chavos. Claro. ¿No? Y como eso, pues muchas otras cosas. Es bien importante, identificarnos, ¿no? Vernos, reconocernos, Pancha. ¿Tú sientes por ahí algo? ¿Te queda algo el saco? Sí, bueno, es que aparte yo lo escucho mucho desde mi perspectiva de nutrióloga y todas estas exigencias y expectativas también van sobre lo corpoalimentario, ¿no? Que creo que es un tema importantísimo en la adolescencia, ¿no? Y cómo ponemos estas expectativas de cuerpo y de alimentación sobre nuestros hijos. Empezamos por ponerlas en nosotros mismos, ¿no? Pero aparte incurrimos en compartirlas con nuestros hijos e hijas y entonces esperamos que nuestros hijas tengan cuerpos normativos y tengan hábitos alimentarios muy complacientes, ¿no? Muy obedientes y todo gira en torno a esta perfección, ¿no? De la que estamos hablando, ¿no? El cómo el cumplimiento y el lograr y el ser perfectos y que tiene también que ver con un cierto cuerpo y una cierta alimentación, va sobre sobre la suficiencia, ¿no? Sobre la sensación de valgo o no valgo como persona. Y yo creo que es uno de los errores en los que más incurrimos los papás y las mamás, eso desde mi perspectiva de nutrióloga. Y como mamá, claro que me cacho 300 veces al día exigiendo cosas que ni al caso, ¿no? Claro. Entonces creo que la gran tarea que tenemos es empezar a darnos cuenta, ¿no? De dónde estamos poniendo esas expectativas y esas exigencias. ¿Qué es lo que yo te iba a preguntar, Leti? A ver, un papá exigente, bueno, de entrada ya es un papá presente, ¿no? Ajá. O sea, porque estamos del otro lado porque, bueno, quieres estar y quieres exigir y bueno. Pero ¿de dónde viene? Que fue un papá exigente, fue un hijo que le exigieron mucho.
O sea, ¿se repiten estos patrones? Se repiten patrones. Ajá. Y es bueno a veces sabemos lo que nuestros hijos pueden dar y lo que no pueden dar, ¿no? Y a veces les exigimos porque sabemos que es flojo en alguna materia y tú puedes, y échale ganas. Y a veces no es de ganas, a veces no es de que tú puedes, a veces es que o no me gusta o realmente no se me da. El papá es ingeniero y el papá cree que su hijo es un genio ingeniero en las matemáticas igual que él y capaz que no se le da, capaz que se le dé el arte. Claro. ¿Qué sé yo? No sé. Algo que decía recién, que decía Pancha, es el perfeccionista es el eterno inconforme. Ajá. Porque es el que todo quiere perfecto, pero no importa lo que hagas, nunca va a ser perfecto. Siempre va a tener algo. Sí, y es entonces, un sufrir tremendo. Porque tener un papá así es muy difícil, porque no importa lo que hagas, siempre va a querer más, siempre lo puede hacer mejor. Es a veces cuando empiezan a hacer las cosas y, no sé, están haciendo de comer, ay, quítate que yo hago el huevo mejor, ¿no? Ya le pegaste en la sartén, pues lo pegó, tiene que aprender a ver cómo no se le pega en la sartén. Sí. Pero a veces es, yo lo hago mejor, o déjame que yo lo hago, tú pierdes mucho tiempo y no los dejamos. Eso empieza desde chiquitos, sí, ¿no? Sí. Porque no hay nada más satisfactorio para un pequeño que saberse que es capaz de hacer las cosas por sí mismo. Y esa es la primera velita que apagamos, ¿no? No, tiraste, hiciste, señalamos y subrayamos todos los errores. Lo que yo encuentro difícil, Leti, es el balance, pues, entre quiero motivarte y quiero exigirte y no quiero que seas conformista para que encuentres realmente tu misión o lo que sea, y entre el no ser suficiente. ¿Sí me explico? Sí. Y como papás a veces, pues sí le batallamos con eso. Sí, a veces es por ejemplo, ayer que fue Expociencias había un equipo y la niña salió llorando porque no había pasado y qué le iba a decir a su mamá, ¿no? A veces no nos damos cuenta que les decimos a los hijos o les dicen a los hijos, es que lo único que tienes que hacer es estudiar. Y el juego y el ser persona y la parte social es un balance. No pueden estar los niños pegados a los libros todo el tiempo sin tener vida y no pueden estar todo el tiempo afuera sin tener estudios. Es un balance. Como todo en esta vida. Y también sabemos que los que tienen habilidades sociales y son buenos para salir, luego también les va muy bien. Así es, porque tienen forma de compensar. Exacto. Pero sí a veces no nos damos cuenta de cuánto les exigimos a los chicos y les decimos, yo lo veo, es que no tiene que hacer nada más que estudiar, no tiene que pagar la luz, ni pagar la renta, ni salir a trabajar, tiene que estudiar, pero a veces los estándares que les pones a los niños son los 10 y luego le pones un 9.9 y se les viene el mundo abajo. Claro. Tienen crisis, pero crisis existenciales de que mi mamá me va a matar, es que no voy a estar en el cuadro de honor y es que rompo mi récord de 10. No pasa nada, es un número. Claro. Y luego pasa lo otro, por ejemplo, que yo hace mucho dejé de exigirles muchos académicamente a mis hijos, ¿no? Así, o sea, pues hay que pasar y hay que saber y hay que hacer lo necesario para que nos vaya bien, ¿no? En la parte de trabajar. Y hace poco, por primera vez, uno de mis hijos estuvo en el cuadro de honor. Oh. Y entonces, la verdad, cero expectativa. Y yo, wow, qué bárbaro, no sé qué. Lo compartí en el chat familiar, está en el cuadro de honor, no sé qué. También es difícil porque tengo gemelos. Ajá. Cuando está uno y el otro no, pues luego hago sentir al otro mal porque reconozco a uno, entonces también piso en conchitas. Pero me pasó que no lo publiqué en mis redes sociales. Y me reclamó. Me dijo, mamá, ¿no lo subiste? Y le dije, ¿querías que o sea, como que él esperaba que yo me gritara a los 4 vientos lo orgullosa cuando nunca le he exigido, tienes que estar en el cuadro, ¿no? Y entonces me sentí muy mal, Panchita. Lo quiero decir al aire. Porque pero quizá eso es que a él le costó mucho, más de lo que tú te puedes imaginar que a él le costó ser ahí. Claro. Y yo ahí también creo que hay un componente de adolescencia, porque ni cómo atinarles con los Sí, porque luego le subes, ay mamá, exacto. No quiero que me subas. Ay, no subas mi foto y no subas eso y no sé qué. Entonces también ya uno anda cuidándose de no molestar a los chamacos. Exacto. Y cuando menos te lo esperas, te reclaman que porque no lo subiste. Entonces también hay un componente ahí de adolescencia. Sí. Yo aprendí hace mucho, hay que preguntarles a los chavos. Cuando ya llegan a la adolescencia ¿te parece que suba una foto? ¿Qué foto te gusta más? ¿No? Porque a veces a los perros no les pedimos permiso para subir la foto y ellos están felices porque estamos con ellos. Y los hijos tienes que
pedirles a ver la foto, el ángulo, sí, el no, ojo, no. la Ya, ropa, ¿saben qué no hago yo? repetí. ¿Qué hago yo para las fotos de las redes y mis hijos? O sea, se toman 1000 fotos, les doy mi celular, corazoncito a las que se pueden subir. Ahí va. Entonces ya tienen el favoritos, esas son las que están libres. Si no tienen el visto bueno, no se suben las fotos, porque me dejan de hablar una semana. Vámonos a un corte y regresamos con conclusiones. Cuando no son suficientes los logros de los hijos, mucha atención, papás, porque esto te puede ayudar. Isabel y su café, el combustible de los soñadores. Sí, pero Yo no sí podía. creo que llega un punto en el que se convierte en algo más complejo. Por ejemplo, si tú ves a los grandes deportistas de alto rendimiento, a los gimnastas olímpicos, a los que hacen, que realmente transforman su vida en función del deporte y se convierte en una carrera que normalmente empieza de chiquitos. O sea, porque se critica mucho al artista chiquito, ¿no? Que no tiene infancia, que no, porque empieza a producir desde chiquito, pero los deportistas también es similar, ¿no, Pancha? O sea, fue mucha disciplina, mucho tiempo, mucho renunciar a muchas cosas tradicionales o normales, pero todos te dicen que alguna vez quisieron renunciar y que los papás no los dejaron. Digo, yo nada más digo. Pues sí, pero también tenemos una Simone Biles que, por ejemplo, pues llegó en las Olimpiadas pasadas y tiró la toalla a la mitad por la presión que traía encima. Claro. A veces se empieza a acumular, a veces llegan yo tengo, por ejemplo, chavos que terminan la carrera, que sus papás los, ¿cómo podríamos decir? Convencen de que es la mejor carrera para ellos porque nadie los conoce mejor que sus papás y dicen tienes que estudiar porque se te da y no sé cuánto, y estoy en la carrera en la mitad, cuelgan la toalla. Me pasa con los médicos porque su papá quiere que sea médico como él y luego termina siendo diseñador gráfico. Me pasó tengo uno y entonces el papá, es que ¿cómo puede ser si se le da muy bien la medicina y va a ser un médico excelente cuando termine? Pero no es lo que quiere. Claro. Yo creo que hasta la fecha, mi papá se medio avergonzaba de que yo estudié comunicación. Ajá. Como que se le hacía ¿cómo comunicación? Horrible. Sí. Y yo hasta la fecha vivo con esa cruz. Se nos acabó el tiempo, Leti. Número de contacto, haces mucho coaching con chavos, les ayudas, obviamente psicología. ¿Cómo te podemos localizar? Claro que sí, en mi celular 624-211-8833 y en @ume.center. Gracias, Leti Godwell. Panchita, muchas gracias. Desde San José del Cabo, síganos reportando la rotonda de Fonatur. Parece que todo fluyendo. Ángel en los controles técnicos. Yo soy Isabel Ustono. Los espero mañana en punto de la 1 de la tarde porque aquí tendremos cafecito. Gracias por escuchar. Escucha Isabel y su café Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.